Hola, ¿qué tal? Este video es para la materia Procesos de Manufactura a cargo del profesor Francisco Javier Romero Sotelo. Los integrantes del equipo son Jesús Alberto Huer Pastrana, Roberto Alonso Lezama Sánchez, Eduardo Najera Costa, José Belén Gaitán Jaramillo y su servidor Simón Andrés Denistuache. El tema a tratar es procesamiento de materiales no metálicos. Tipos de plásticos. Los plásticos son materiales orgánicos, igual que la madera, el papel o la lana. Las materias primas que se utilizan para producir plástico son productos naturales como la celulosa, el carbón, el gas natural, la sal y por supuesto el petróleo. Se han convertido en el material moderno preferido porque permite equilibrar las necesidades de hoy en día con la protección del medio ambiente. El término plástico proviene del griego plásticos, que significa que se puede moldear. Se refiere a la maleabilidad o plasticidad del material durante la fabricación, lo que permite fundirlo, prensarlo o extrusionarlo para obtener diferentes formas como láminas, fibras, placas, tubos, botellas, cajas, etc. Los bioplásticos o los plásticos duraderos parcialmente biológicos como el PE, el PET o el PVC tienen las mismas propiedades que sus versiones convencionales. Estos bioplásticos solo se pueden distinguir de los plásticos convencionales con un análisis científico. Los bioplásticos, como las mezclas de almidón, PLA, BioPET y BioPE, se utilizan principalmente para envases. También se utilizan en forma de fibras en el sector textil. El ácido bisuccínico es adecuado para varias aplicaciones en deportes y calzado, automoción, envasado, agricultura, aplicaciones en fibras y telas sin tejer. Plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables se pueden aplicar de varias formas útiles. Se pueden esfumar en material para envasado o extrusionar o moldear por inyección en máquinas convencionales modificadas. Se puede utilizar varios tipos de rellenadores, tales como madera triturada, cal, arcilla o restos de papel. Los rellenadores se pueden colorear y utilizar en varios tamaños de granulación para cambiar el aspecto externo del material. El material se puede coinyectar con otros materiales plásticos como el LDPE, el PP y el HDPE. Los plásticos biodegradables constituyen una solución ideal para muchas aplicaciones únicas o de poca duración, como recogida y desviación de residuos orgánicos, sector agrícola y hortícola, por ejemplo, como láminas para coberturas de suelo o macetas, y envasado de alimentos. Plásticos técnicos. Los plásticos técnicos ofrecen mejor rendimiento en ámbitos como la resistencia al calor, la resistencia a los productos químicos, la resistencia al impacto, la no propagación de la llama y la fuerza mecánica. Los plásticos técnicos se utilizan en aplicaciones como transporte, electricidad y electrónica, construcción y edificación, aparatos y productos de consumo, y aplicaciones industriales como revestimientos resistentes a la abrasión y la corrosión. Resinas epoxi. El estado físico de las resinas epoxi puede variar desde un líquido de baja viscosidad hasta un sólido con un punto de fusión elevado. Se pueden entrecruzar con varios agentes curanles o endurecedores para formar una gran diversidad de materiales con combinaciones de unas propiedades únicas, muy útiles para los principales sectores industriales. Las resinas epoxi se conocen por su excelente adhesión, resistencia a las sustancias químicas y al calor, propiedades mecánicas excelentes y buen aislamiento eléctrico. Muchas de sus propiedades se pueden modificar. Por ejemplo, se utilizan epoxis rellenos de plata con una muy buena conductividad eléctrica, a pesar de que los epoxis normalmente son aislantes. Algunas variaciones ofrecen un gran aislamiento térmico o conductividad térmica combinada con resistencia eléctrica para las aplicaciones electrónicas. Las aplicaciones de las resinas epoxis son muchas. Por ejemplo,
pinturas y revestimientos, adhesivos, materiales compuestos como los que utilizan refuerzos de fibra de carbono y fibra de vidrio, materiales compuestos y herramientas industriales, sistemas eléctricos y electrónicos, aplicaciones de consumo, aplicaciones marinas, aplicaciones aeroespaciales, biología y arte. Poliestireno expandido. El EPS es un producto termoplástico con una combinación única de cualidades como ligereza, fuerza, durabilidad, amortiguación, aislamiento y una procesabilidad excelente. El EPS se utiliza en muchas aplicaciones como aislamiento térmico en edificios, construcción de carreteras, aislamiento acústico, envasado de alimentos para mantener la temperatura de alimentos calientes o fríos y evitar el deterioro, protección de productos frágiles y valiosos, cascos y tablas de windsurf. Fluopolímeros. Los fluopolímeros poseen una combinación inusual de propiedades de gran valor, como la inercia química, una constante dieléctrica elevada, retardo de la llama, baja fricción, antiadherencia, resistencia a las inclemencias del tiempo o propiedades de barrera. Los fluopolímeros se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como rodamientos y juntas de alto rendimiento para automóviles y aviones, retardantes de la llama, revestimientos para utensilios de cocina que proporcionan una gran estabilidad térmica y propiedades antiadherentes, revestimientos de tuberías y depósitos para productos químicos, envases para baterías de ion-litio, revestimientos para cables en el sector de las telecomunicaciones y la informática, implantes y catéteres para aplicación biomédica. Poliestireno. El poliestireno puede ser rígido o espumado. El poliestireno para fines generales es transparente, duro y quebradizo. Es una resina barata por peso unitario. Permite el paso del oxígeno y el vapor de agua y tiene un punto de fusión relativamente bajo. El poliestireno es naturalmente transparente, pero se puede tintar con colorantes. El poliestireno se utiliza en una amplia gama de aplicaciones como envases y embalajes, envases de alimentos para llevar, electrodomésticos, productos electrónicos de consumo, construcción y edificación, por ejemplo, espuma aislante, pañales, unidades de baño y ducha, accesorios de fontanería e iluminación. Medicina, por ejemplo, elementos desechables como bandejas para el cultivo de tejidos, tubos de ensayo, placas Petri, componentes para diagnósticos y estuches para kits de pruebas. Poliuretanos. Los poliuretanos se utilizan en una amplia gama de aplicaciones como aislamiento de edificios, refrigeradores y congeladores, mobiliario y camas, calzado, automoción y revestimientos y adhesivos. Policloruro de vinilo. La combinación de propiedades del PVC le aporta unas ventajas muy difíciles de igualar. Es duradero, ligero, fuerte y resistente al fuego, con excelentes propiedades aislantes y baja permeabilidad. Si se utilizan determinados aditivos en el proceso de fabricación, la fuerza, la rigidez, el color y la transparencia se pueden adaptar para satisfacer necesidades específicas. El PVC se utiliza en muchas aplicaciones como productos para la construcción, tuberías y accesorios para agua potable y para aguas residuales, revestimientos como lonas alquitranadas, láminas de metal corrugado e impermeables, entre otras. Termoplásticos. Los termoplásticos tienen una estructura molecular simple con macromoléculas químicamente independientes. Cuando se calientan, se ablandan o se derriten. Después se moldean, se forman, se fusionan y se solidifican cuando baja la temperatura. Los ciclos de calentamiento y enfriamiento se pueden repetir muchas veces, lo que permite procesarlos y reciclarlos una y otra vez. Los termoplásticos están a nuestro alrededor desde hace mucho tiempo y son componente importante de la vida diaria. Por ejemplo,
material deportivo, juguetes, varias piezas de automóvil, CDs y DVDs, entre otros. Técnicas de procesado. Extrusión. El proceso de extrusión se utiliza ampliamente en la industria de plásticos para la producción en continuo de piezas con sección constante de materiales termoplásticos. Se utiliza también para recubrimiento de superficies y el moldeo por soplado y termoconformado para la obtención de las preformas. Consiste en obligar a un material fundido a pasar a través de una boquilla o matriz que tiene la forma adecuada para obtener el diseño deseado. El equipo debe ser capaz de proporcionar sobre el material suficiente presión de una forma continua, uniforme y reblandecer y acondicionar el material de forma que pueda ser extruido. Inyección. El moldeo por inyección es, quizás, el método de moldeo más característico de la industria de plásticos. Consiste básicamente en fundir un material plástico en condiciones adecuadas e introducirlo a presión en cavidades de un molde donde se enfría a una temperatura apta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. El moldeo por inyección son de gran importancia las características de los polímeros tales como peso molecular y distribución, configuración química y morfología, cristalinidad, estabilidad, etc. El comportamiento reológico de los materiales es fundamental en el moldeo por inyección. Puede darse el caso, por ejemplo, de que un plástico demasiado viscoso no llene el molde a velocidades de cizalla bajas, pero que pueda llenarlo si se modifican las condiciones de procesado. El proceso, en lo que a moldeo se refiere, puede dividirse en dos fases. En la primera tiene lugar la fusión del material y en la segunda la inyección en el molde. Moldeo por soplado. Mediante el proceso de soplado pueden fabricarse cuerpos huecos como son depósitos de combustibles, bidones, tablas de surf, depósitos de aceite de calefacción y botellas. El proceso consiste básicamente en insuflar aire en una preforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde. Se emplea exclusivamente con materiales termoplásticos. Para ello son necesarias dos piezas fundamentales, una extrusora o una inyectora y una unidad de soplado. La extrusora transforma el plástico en una masa fundida homogénea. Moldeo rotacional. El moldeo rotacional o rotomoldeo es un método para transformar plásticos que generalmente se encuentran en polvo o en forma de pasta líquida para producir artículos huecos. En este proceso, el plástico frío funde las paredes de un molde metálico caliente que gira en torno a dos ejes, donde más tarde se enfría hasta que adhiere consistencia para poder ser desmoldeado. Se puede emplear indistintamente para materiales termoplásticos y termoestables. El rotomoldeo, a diferencia de lo que ocurre con las demás técnicas de transformación, el calentamiento y enfriamiento de plástico tienen lugar en el interior de un molde en el que no se aplica presión. Moldeo por compresión. La industria transformadora de plásticos utiliza el moldeo por compresión para moldear materiales termoestables. Puede considerarse que el ciclo comienza con la apertura del molde para la extracción de la pieza obtenida en el ciclo anterior. Una vez limpio el molde, se colocan en él las inserciones metálicas si las hubiere y se introduce el material del moldeo, bien en forma de polvo o en forma de pastilla. Se cierra el molde caliente y se aplica presión. En ocasiones se abre después de un instante para permitir la salida de humedad y materias volátiles que pudieran haber quedado atrapadas o que se generan en el entrecruzamiento del material. Finalmente, se aplica toda la presión al molde caliente y se mantiene el tiempo necesario hasta que el material haya curado totalmente. Termoconformado. El termoconformado es un proceso de moldeo de preformas de
termoplásticos que generalmente se encuentran en forma de lámina o plancha. El proceso de moldeo del semifabricado o preforma se desarrolla en 3 etapas. En el primer paso, el material se calienta, generalmente por radiación infrarroja, aunque también se puede calentar mediante convección o conducción. A continuación se tensa encima de un bastidor y, por medio de aire a presión o vacío, se estampa o se presiona sobre las paredes de un molde frío. Se distingue entre los procesos en positivo y en negativo, según sea la cara exterior o interior de la pieza la que se moldea. El proceso negativo es el que queda reflejado en la figura. En este proceso se emplea para moldear piezas muy grandes que difícilmente se podrían obtener por otra técnica. La principal desventaja del proceso es que una sola de las caras de la pieza copia exactamente la forma del molde. Procesamiento de materiales cerámicos. Moldeado de cerámicos. Existen diferentes técnicas para procesar cerámicos y convertirlos en productos útiles según el tipo de cerámico en cuestión y sus formas. Por lo general, la producción de algunas piezas de material cerámico no tienen el mismo nivel de control de los materiales y procesos que el dedicado a los componentes de alta tecnología. Sin embargo, en general el procedimiento comprende en los siguientes pasos. Primero, trituración o molienda de la materia prima para producir partículas muy finas. Segundo, mezclado con aditivos para proporcionarles ciertas características deseables. Y tercero, moldeado, secado y cocción del material. Después, las partículas molidas se mezclan con aditivos cuyas funciones son una o más de las siguientes. Aglutinante. Mantiene unidas las partículas de cerámico. Lubricante. Reduce la fricción interna entre las partículas durante el moldeo y ayuda a extraer la parte del molde. Agente humectante. Mejora el mezclado. Plastificante. Hace que la mezcla sea más plástica y moldeable. Agentes. Controlan el espumado y la sintetización. Defluculante. Hace más uniforme la suspensión del cerámico y el agua, cambiando las cargas eléctricas en las partículas de arcilla para que se repelen en vez de atraerse entre sí. Se agrega agua para hacer más fluida y menos viscosa la mezcla. Prensado en seco. El prensado en seco se utiliza para formas relativamente simples, como utensilios de cerámica blanca, refractarios para hornos y productos abrasivos. Por lo regular, el contenido de la humedad de la mezcla es inferior a 4%, pero puede ser hasta 12%. Generalmente se agregan a la mezcla aglutinantes orgánicos e inorgánicos. Prensado en húmedo. En el prensado en húmedo, la parte se forma en un molde mientras se somete a alta presión en una prensa hidráulica. Por lo general, este proceso se utiliza para fabricar formas intrincadas. Es común que el contenido de humedad sea de 10 a 15%. Las capacidades de producción son elevadas, sin embargo, el tamaño de la parte es limitado, es difícil tener control dimensional debido a la contracción durante el secado y los costos del herramental son elevados. Prensado isostático. Se utiliza para los materiales cerámicos con el fin de obtener una distribución uniforme de la densidad en toda la parte durante la compactación. Secado y cocción. El siguiente y último paso en el procesamiento de los cerámicos consiste en sacar y cocer la pieza para darle resistencia y dureza adecuada. El secado es una etapa crítica debido a que la parte tiende a distorsionarse o a agrietarse por las variaciones en el contenido de humedad y en el espesor de la parte. Es importante controlar la humedad atmosférica y la temperatura ambiente para reducir la distorsión y el agrietamiento. Procesamiento de materiales compuestos. Procesos de fabricación en molde abierto. Moldeo por colocación manual. El hand layup o moldeo por colocación manual es denominado así debido a las bajas o nulas presiones que necesita y es muy utilizado en la industria aeroespacial debido a su gran flexibilidad. Se trata de un proceso muy lento con más de 50 etapas individuales. La etapa de colocación manual de las láminas consume en torno a la mitad del tiempo total del proceso. Los posibles defectos que pueden presentar las piezas fabricadas mediante este método son arrugas en la superficie, burbujas de aire atrapadas, poros y picaduras
cuarteado y grietas, mala adherencia al molde, áreas pegajosas y afloramiento de fibras. El siguiente método es el filament winding. El bobinado o filament winding es un proceso de fabricación en el que se enrollan refuerzos continuos a grandes velocidades y de forma precisa sobre un mandril que rota en torno a su giro. Las velocidades de trabajo se encuentran entre 90 a 100 minutos para fibras de vidrio y entre los 15 a 30 minutos para fibras de carbono y aramida. Mediante este proceso se pueden alcanzar volúmenes de fibra de hasta un 75%, siendo posible controlar el contenido de la resina, y no obstante es necesario que la pieza sea de revolución y sin curvaturas entrantes. La forma de la pieza debe permitir la extracción del mandril y existen tres modelos de bobinado: bobinado helicoidal, y el movimiento de rotación del mandril se combina con el movimiento de traslación longitudinal de cabezal de impregnación. El bobinado circunferencial se trata de una variante del bobinado helicoidal, pero con un ángulo de enrollado de 90%. Bobinado polar o plano, tanto en el movimiento de rotación como el de traslación longitudinal, es realizado por el mandril. Este proceso se utiliza para producir cilindros huecos de alta resistencia. La fibra es proporcionada a través de un baño de resina y después es bobinada sobre un cilindro apropiado. Cuando han sido aplicadas suficientes capas del cilindro, se cura en un horno. Por último, las piezas moldeadas son separadas del mandril. Las aplicaciones de este proceso incluyen tanques químicos y de almacenamiento de combustibles, recipientes a presión y cubiertas de motores de cohetes. La siguiente es la posición de las fibras, tensiones en el interior del material compuesto y en el mandril. Nivel de porosidad en el interior del material compuesto. Procesos de fabricación en el molde cerrado. CMC Sheet Molding Compounds. El CMC o el Sheet Molding Compounds consiste en el moldeo de una resina termoestable reforzada generalmente con fibra de vidrio en forma de hilos cortados o continuos, obteniendo la pieza final a través de polimeración de la resina por aplicación de presión y temperatura. Este método de fabricación posee una etapa preliminar en la que se crea el preimpregnado que después se utilizará para realizar la pieza final deseada. Este proceso se basa en utilizar muechas de fibra de vidrio en cordones continuos que se cortan en pedazos, aproximadamente de unos 5 centímetros, sobre una capa de relleno de resina transportada sobre una película de polietileno. Posteriormente, una vez la capa inferior tiene todas las fibras distribuidas, se coloca otra capa de relleno de resina sobre la primera formando un sándwich. Este sándwich se compacta y enrolla en rodillos de embalaje calibrados, y los rollos de impregnados se almacenarán para dejar que la fibra se asiente con la matriz termoestable. Las fibras de vidrio pueden presentarse no solo como fibras cortadas, sino también hay casos en los que se utilizan hilos continuos o como mezcla de ambos. En este último caso, se obtendrían las mejores propiedades mecánicas. Finalmente, los rollos de material compuesto se llevan a una prensa, donde se cortan con la configuración adecuada para obtener la pieza a obtener, y se colocan en un ajustado molde metálico calentado. Posteriormente, la prensa hidráulica se cierra y el CMC fluye uniformemente bajo presión por todo el molde. Las características principales son buena estabilidad dimensional, excelente acabado superficial por ambas caras, buenas propiedades de resistencia mecánica, posibilidad de obtener geometrías complejas, alta capacidad de automatización. Inyección. La infiltración de materiales compuestos por inyección utiliza la misma tecnología que el moldeo por inyección de plásticos tradicional, pero a diferencia de introducir en el molde únicamente un polímero, ya sea termoplástico o termoestable, se introduce el polímero más un refuerzo. Las fibras más utilizadas son de vidrio, carbono y aramida. Estos refuerzos afectan notablemente las propiedades mecánicas del material final, pero por otro lado presentan algunos inconvenientes, como la dificultad para controlar el posicionamiento de las fibras en la pieza, y las fibras pueden reducir notablemente su longitud por rotura con el tornillo sin fin que alimenta el proceso.
Pultrusión. Se trata de un proceso automático muy versátil mediante el que se obtienen perfiles de sección constante y se utiliza para una fibra embebida en una resina termoestable, la cual reacciona cuando se aplica calor y se tira del material para evitar roturas y desalinamiento de fibras. Mediante este proceso se pueden producir cualquier sección compleja siempre que su espesor sea constante. Además, debido a la precisión de la superficie del molde, se obtienen acabados de alta calidad. No obstante, la velocidad del proceso es relativamente baja, 3 minutos comparada con la velocidad de extrusión, que son de 30 minutos. Además, resulta muy complicado orientar las fibras en ángulos óptimos. La descripción del proceso es el siguiente. El proceso de pultrusión consta en varias etapas. Las fibras de refuerzo se representan en forma de bobinas o rollos para favorecer el flujo continuo del material. Se colocan en carretes sobre ejes con rodamientos especiales para mantener constante la tensión del hilo al ser devanado. Cuando las fibras se dirigen hacia el sistema de impregnación, se hacen pasar por unas placas de alineamiento para evitar torsiones, nudos o daños en los refuerzos. La clave de todo el proceso de pultrusión es el molde. Debe alinear las fibras y comprimirlas hasta la fracción en volumen deseado, asegurando el curado del material en un tiempo relativamente corto. Finalmente tenemos el Resin Transfer Molding. Se trata de un proceso de fabricación en molde cerrado a baja presión. Puede resumirse en 5 etapas o más. Se coloca el tejido en fibras en el molde y este es cerrado. Se inyecta la resina en el molde mediante una bomba y se sella en la entrada de resina y la salida del aire. Se aplica calor curado. Tras un periodo de enfriamiento se abre el molde y se retira la pieza. Debido a la posibilidad de moldear las fibras en seco, antes de la inyección de la resina se consigue una mejor orientación de las fibras y aumentando las propiedades mecánicas del material. Nanomateriales. ¿Qué son los nanomateriales? La nanotecnología consiste en el diseño y la producción de objetos o estructuras muy pequeñas, inferiores a 100 nanómetros, 100 millonésimas de milímetro. Los nanomateriales son uno de los productos principales de las nanotecnologías, como partículas, tubos o fibras a nanoescala. Las nanopartículas generalmente se definen por ser menores a 100 nanómetros en al menos una dimensión. A medida que la nanotecnología avanza, se van encontrando aplicaciones para los nanomateriales en el cuidado de la salud, la electrónica, los cosméticos, los textiles, la informática y la protección ambiental. ¿Cómo se puede identificar los nanomateriales? La descripción de un nanomaterial debe incluir el tamaño medio de sus partículas, teniendo en cuenta la agrupación y el tamaño de las partículas individuales y una descripción de la distribución por tamaño de las partículas, el rango de las partículas presentes en la preparación desde la más pequeña a la mayor. Valoraciones detalladas de un nanomaterial. Propiedades físicas: tamaño, forma, superficie específica y proporción entre anchura y altura, si se adhiere a unas u otras. Distribución según el tamaño. Lisura o rugosidad de su superficie. Estructura incluida la estructura de cristal y cualquier defecto de cristal. Su capacidad para disolverse. Propiedades químicas. Estructura molecular. Composición incluida su pureza y cualquier aditivo o impureza conocidos, si se encuentra en estado sólido, líquido o gas. Químico de superficie. Atracción de moléculas de agua y aceites o grasas. ¿Cómo se puede medir la exposición de nanomateriales? Los métodos de medición que se deben utilizar dependen del tipo de exposición. Los métodos más fiables son aquellos para las partículas en el aire. El contacto con sólidos y líquidos pueden ser un factor a tener en cuenta, especialmente en los productos de consumidor. Las técnicas actuales para evaluar la exposición a nanopartículas son aptas para el control personal o de espacios, para uso continuado o puntual, y para la caracterización básica de muestras. Sin embargo, los datos de las exposiciones aéreas son escasos y son pocos los estudios llevados a cabo fuera del lugar de trabajo.
si es que los hay. Las estimaciones de exposición de alimentos y productos de consumo también son difíciles. La información de la presencia de nanomateriales fabricados la facilitan las fábricas. También es limitada la información proporcionada sobre el uso del producto. Métodos de síntesis de los nanomateriales. La síntesis de nanomateriales se efectúa mediante numerosas rutas, agrupadas por el tiempo de proceso que las genera. Así tenemos síntesis química, que es en estado líquido, síntesis térmica, por pulverización en estado gaseoso, y procesos en estado sólido mecánicos, como la molienda. La síntesis a partir de una fase gaseosa incluyen las técnicas de plasma, ablación láser, pirólisis por llama y electroexplosión. De todas estas técnicas, la más empleada comercialmente es el plasma, mediante radiofrecuencia y corriente continua. Mediante esta técnica se puede obtener una amplia gama de nanomateriales, y como las temperaturas que se alcanzan durante los procesos son muy altas, no solo se sintetizan materiales cerámicos, sino también refractarios. Si bien la ablación láser permite obtener prácticamente cualquier nanomaterial, pues se trata de una técnica mezcla de erosión física y de evaporación. Resulta muy lenta y se la reserva para trabajos de investigación. Existen también métodos de acomplejamiento por polimerización, como el de liquid mix, el cual resulta muy similar al de gelificación-combustión con ácido cítrico, en el cual se forman citratos amorfos, pero con la diferencia de agregar etilenglicol a la mezcla de nitratos y citratos. Esto causa un proceso de polimerización que permite la obtención de un gel homogéneo. Debido a la red polimétrica se evita la precipitación, la segregación o evaporación en algunas de las cationes de interés. Las técnicas de abrasión y de molido en molino, que son procesos mecánicos, son las más antiguas y se basan en la molienda, utilizando molinos de bolas de tipo planetario o rotatorio de polvos gruesos hasta obtener partículas muy finas. Estos molinos permiten moler partículas metálicas o materiales inorgánicos, pero es obvio que no se pueden emplear para materiales orgánicos. Los procesos de química húmeda incluyen la química coloidal, los métodos hidrotérmicos, los de sol-gel y otros procesos de precipitación. Estos procesos consisten en mezclar soluciones de los distintos iones en proporciones adecuadas, controlando parámetros tales como solubilidad y temperatura, para precipitar compuestos insolubles. Estos son filtrados y secados hasta producir un polvo, el cual, si no resulta suficientemente fino, se lo puede moler en molino. Particularmente la técnica de sol-gel permite obtener polvos muy finos, con un grado de aglomeración muy bajo, aunque en general debe partirse de materias primas costosas y su implementación es difícil en comparación con otros medios por vía húmeda. Se basa en la hidrólisis de una solución alcohólica de un alcóxido del metal cuyo óxido se quiere obtener, resultando un gel por concentración de la solución hidroxilada. El gel obtenido seca y calcina. Y bueno, eso fue todo por parte de nosotros y gracias por su atención.